Dialogando con el padre Raúl Sánchez, un saludo muy cordial a todos ustedes, queridos hermanos que observan este canal. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Después de unos días que tomé de descanso, pues vuelvo a retomar pues esta tarea, este trabajo de hacer estos videos, de hablar sobre la iglesia, sobre la fe. Bien, es batalla la que vivimos hoy en día en la iglesia. Hemos venido escuchando algunas noticias que nos han llamado la atención y que como católicos pues nos asombran, ¿no? Y no podemos ser ajenos e indiferentes a estas realidades. Algunas expresiones del Papa que han traído algunas situaciones de polémica, la producción de una moneda con la cara de una indígena, o más bien la Pachamama. También eso ha creado algunas inquietudes. La encíclica Fratelli Tutti, que también observada en algunos de sus puntos, pues nos dejan cosas para pensar. Estamos en batalla. Es una lucha y esta lucha es bien compleja. La iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos una realidad que la podemos dividir, una iglesia triunfante, que es la iglesia de los santos, aquellos que ya participan de la gloria, ¿no? Y esa visión beatífica y están con el Señor. Murieron en santidad. La iglesia, o que ya han alcanzado el cielo, la iglesia purgante, ¿no? Aquellos que sin haber tenido enemistad con Dios, pues han muerto de una manera pues imperfecta, y el purgatorio pues llega a ese estado de purificación para alcanzar la participación y la vivencia en la gloria, en la patria celestial con nuestro Señor Dios. Bien, y la iglesia militante. La iglesia militante, pues ¿por qué se dice militante? Pues porque estamos en una milicia. Milicia viene de militante, milicia es de ejército, militar, militares. Esto es una batalla, y las batallas es en contra de quién o con qué es la lucha, o contra quién es la lucha. Contra entidades espirituales, entidades espirituales. Como usted bien sabe, esa realidad espiritual pues no la podemos tocar, porque es espiritual. Es una realidad que tampoco podemos ver, ¿no? Ni saborear, ¿no? Pero sí la podemos experimentar. La experimentamos a través de muchas realidades, ¿no? que nos ponen verdaderamente a reflexionar que sí son realidades espirituales. Por ejemplo, cuando nos encontramos una realidad de, por ejemplo, de mal genio, de ira, ¿no? De golpes, de insultos, hay una realidad espiritual espantosa allí, ¿no? Esas manifestaciones de romper lo urbano en cuestión de por protestar frente a un sistema que no agrada a algunos, ¿no? Entonces rompen los vidrios de las tiendas, rompen las cabinas telefónicas, rompen las obras de arte, ¿no? Que hay en la urbe, ¿no? Como una imagen. Eso es manifestación de ¿qué? De algo ahí feo, ¿no? Cuando queman catedrales, estos edificios de templos, en Francia, en Chile y bueno, y en tantas partes, ¿no? Donde tumban, entran a las iglesias y rompen los sagrarios y tiran el cuerpo de Cristo y rompen las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús y vociferan. Bueno, ¿qué es todo eso? Pues son realidades espirituales. Son realidades del espíritu, del mal, que están pues por todo lado. Entonces, ¿qué es lo que produce todo eso? ¿Qué es lo que hay en el corazón de las personas, por ejemplo, que son capaces de entrar a una iglesia que es dada para el culto, para adorar a Dios, y la queman? ¿O qué es lo que hay en
¿no? En la mente de algún clero, algún ser que da por hacer alguna cosa dentro de una iglesia en el altar. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que hay en eso? Pues son realidades espirituales que están volando, están ahí en el aire, ¿no? Y creando una serie de cosas, ¿no? Que las vemos los hechos concretos, pero ¿dónde nace eso? ¿Qué origina eso? ¿Qué origina que alguien le prenda fuego a un templo? A obras de arte, a romper una imagen de un santo, de Juan Junípero Serra, por ejemplo, o del Sagrado Corazón de Jesús en una iglesia. ¿Qué es lo que motiva todo eso? Bien. Las palabras. Yo soy un apasionado, digámoslo así, por la realidad de la palabra, lo que lleva la palabra, qué es lo que nos dicen las palabras y todo lo que envuelven, todo lo que persuaden, todo lo que invitan a realizar o impiden hacer las palabras. La palabra tiene un gran poder, es sugestiva, persuasiva, tiene poder, la palabra tiene poder. Y esa palabra lanzada a un conglomerado social de iglesia católico, que en la gran mayoría es gente buena, gente que busca con recta intención a Dios, pero tiene un gran desconocimiento de su doctrina. Y entonces cuando se lanzan palabras por personas que tienen erudición, que tienen estudio, que tienen formación, pues saben a quién le están lanzando las palabras y cómo se las están lanzando y con qué persuasión la están realizando para convencer. Y las convencen. Entonces, sí estamos en una batalla. Y la cuestión es esta. Esta cuestión sí no la podemos descartar. La pelea más grande es con los mismos miembros de la iglesia. Pero esos mismos miembros de la iglesia no es la señora sinforosa que está a las 6 de la mañana rezando su rosario. Ni la situación es con el señor don Ruperto, que es el encargado de recoger las ofrendas cada domingo, ¿no? En las misas. No. La pelea grande es con grandes hombres de Dios. Grandes, importantes cardenales, importantes sacerdotes que a través de su palabra convencen a un pueblo que es bueno, que busca a Dios con recta intención, pero que desconoce su doctrina. Entonces, por ejemplo, cuando escuchan algo, no la disciernen o no la entienden. ¿Por qué? ¿Porque son burros? No, porque no conocen la doctrina. Si conocemos lo que ha dicho la iglesia, ¿no? Por ejemplo, en el año 2003, un documento que firmó el cardenal Joseph Ratzinger cuando era prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, en el año 2003, ¿no? Bajo el pontificado de su santidad San Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II, en aquella época se habló perfectamente, quedó bien estipulado, ¿no? Aquella cuestión de las uniones civiles del mismo sexo o la convivencia civil. Legalizar eso. Y empieza ese texto en el numeral 9 de ese documento que estoy citando. Entonces, dice que es falso la argumentación, es falsa la argumentación que se aduce para que exista unas leyes que protejan a las parejas del mismo sexo. Porque ellos, en virtud de su libertad y como personas individuales, pueden ir a la justicia ordinaria a reclamar sus derechos. Por lo tanto, si la gente no sabe, por ejemplo, de este documento, si lo ignora, entonces
¿Cómo quedamos? ¿Cómo quedamos? El documento era el siguiente. A ver, yo quiero que usted ponga mucha atención a esto, querido hermano, a ver si me lo encuentro por acá. Ojalá que sí, que no me demore para que este video no se extienda tanto. El documento es el siguiente: consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas del mismo sexo. Congregación para la Doctrina de la Fe, 3 de junio del año 2003. Es falso el argumento según el cual la legalización de las uniones homosexuales sería necesaria para evitar que los convivientes, por el simple hecho de su convivencia homosexual, pierdan el efectivo reconocimiento de los derechos comunes que tienen en cuanto a personas y ciudadanos. En realidad, como todos los ciudadanos, también ellos, gracias a su autonomía privada, pueden siempre recurrir al derecho común para obtener la tutela de situaciones jurídicas de interés recíproco. Decir otra cosa, pues es contravenir algo que ya expuso el magisterio. Entonces, cuando se nos dicen algunas palabras, pero si la gente conociera lo que ya la iglesia ha dicho al respecto, y eso que solamente toqué ese apartado sin tocar lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en sus numerales 257, 2353, 2357, 2358 y 2359, en cuanto a lo que afirma la Iglesia Católica cuando hace referencia al sexto mandamiento y que lo explica ahí en este documento del Catecismo, se habla claramente sobre la posición que tiene la Iglesia respecto a esta realidad de las uniones civiles de personas del mismo sexo o la convivencia civil o la legalización de la convivencia civil de las personas que prefieren el mismo sexo. Eso está bien claro. Entonces la gente empieza a preguntarse o a interrogarse, no, es que eso no se dijo, es que así no fue, que se dijo, no. Se dijo bien claro, y eso es audible, visible, y entonces se compara esas afirmaciones con lo que enseña la iglesia, entonces uno dice, no, aquí se dijo algo que no es, Lo que se manifestó no es magisterio infalible, no está expuesto desde la ex cátedra, desde la realidad ex cátedra del Romano Pontífice, sino simplemente fue una opinión. Sin embargo, ese tipo de opiniones crean una gran confusión en el pueblo sencillo de Dios. Y es ahí donde está el problema. Es ahí las situaciones que uno tiene que analizar con mucho detenimiento, sin entrar a ningún tipo de apasionamiento, ni de señalamiento, ni de juicio, ni de condena. No, simplemente de mirar lo que causa ese tipo de manifestaciones, ese tipo de expresiones que se van soltando así, sin ningún tipo de cuidado, porque vamos a traer grandes problemas. Se van a venir grandes problemas. Entonces, la batalla hoy es muy compleja. Y esto está que arde y apenas estamos empezando. Yo le recomendaría a usted, querido hermano, que abra un poco el caletre, que trate de formarse mejor, para que usted tenga una voz de opinión, para que usted pueda decir, mire, eso no es así, o eso como se propuso no es exacto, o creo que eso que se espetó de esa manera trae alguna imprecisión. Eso es importante, hermano. No podemos salir hoy en la Iglesia Católica, ningún católico puede salir hoy con bagatelas, ¿no? Insulsas, que lo importante es no pelear, que lo importante es orar, que lo importante es... No, eso se dice por las de Villadiego, ¿no?
darle el quite, hacerle el quite al problema que está allí. Si somos la iglesia militante es porque estamos conformando una milicia, que nuestra lucha es contra entidades espirituales que nos están afectando profundamente nuestra fe, donde la iglesia católica está totalmente dividida, fraccionada. Mire, le voy a dar un ejemplo. Y todos se lanzan piedras y algunos, y todos de alguna manera tienen la razón. De alguna manera tienen la razón. Existen sedevacantistas, es decir, que después del Papa Pío XII no hay Papa, es decir, que Juan XXIII nada, Pablo VI tampoco, Juan Pablo I, ni Juan Pablo II, ni Benedicto XVI, ni ahora Francisco. No hay papas, los sedevacantistas. Y ellos se dicen católicos. Y vaya usted y observe lo que ellos viven. Veneran a los santos, la Eucaristía, la confesión, vivencia de los sacramentos, celebran la misa tridentina, son personas de fe profunda, conocen el magisterio desde Pío XII atrás, etcétera, etcétera. Son católicos, pero obviamente toda su realidad de cuestión es católica, pero no aceptan el Concilio Vaticano II ni los papas después de su santidad Pío XII. Los sedevacantistas. Los otros que están por allí, que también son católicos, los lefebrianos o los lefebristas, no sé cómo se diga, pero ellos están de alguna manera separados de la iglesia. ¿Por qué? Porque no cuadran con el Concilio Vaticano II. Entonces Marcel Lefebvre, que era un sacerdote católico, se apartó, ¿no?, del Concilio Vaticano II, de sus constituciones y de todo lo que se propuso allí, y por desacato y desobediencia a el Papa Juan Pablo II, su santidad San Juan Pablo II hoy, entonces, ¿qué hizo? Pues ordenar a 4 obispos. Eso causó un cisma. Después vino el Papa Benedicto XVI y le quitó la excomunión a estos obispos para lograr un acercamiento y un diálogo. De todas maneras, ellos no están bien con la iglesia. No están bien con la iglesia católica. Entonces ya van 2 grupos. Los que dicen que el Papa Francisco no es el Papa, por una serie de cosas que hay por allí. Todo eso es muy enredado. De todas maneras, hay un grupo que dice que no es el Papa. Y nos señalan a nosotros que decimos que tenemos el Papa, que el Papa Francisco, entonces nos señalan que está muy mal. Bueno, entonces ya van 3 grupos. Y dentro de ese grupo, de todos estos grupos, aparecen 2 más. ¿Cuáles? Aquellos que se dicen los tradicionalistas, porque quieren vivir la liturgia como Dios manda, porque quieren vestir los sacerdotes, por ejemplo, las religiosas, los hábitos como lo ordena el derecho canónico, porque quieren tener una vivencia de la Sagrada Escritura tal cual y una vivencia del magisterio tal cual, y no concilian con los modernistas que quieren ordenar o mujeres, que los hombres, personas del mismo sexo se casen y cosas de estas, y cambiar la moral y una serie de cosas. Entonces los modernistas y los tradicionalistas pues también están en choque. A ver, mire, y entonces fulanito, no, ustedes no son católicos, los sedevacantistas no son católicos porque hicieron un cisma, porque no están con el Papa, aquellos de ustedes, el Papa Francisco no es el Papa, entonces ustedes tampoco son y tampoco nosotros somos sedevacantistas. Entonces los tradicionalistas se dan con los progresistas, ustedes están rompiendo la realidad de continuidad del Concilio Vaticano II, uno se censura en el Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, otros documentos que están allí. Bueno, y eso es un lío. Mire a ver si no. Y estoy aquí prácticamente haciendo una exposición muy rápida porque el tema es mucho ojo, hermano, con las cosas que nos hablan de una manera muy suave y muy sutil, pero que no están acorde a la verdad y la enseñanza de la iglesia.
¿Usted no se ha puesto a pensar una cosa? Por ejemplo, este sacerdote James Martin, todo lo que dice de la realidad moral sexual de la persona humana, concretamente las personas que prefieren el mismo sexo. Usted oye hablar a este sacerdote y uno dice, este hombre no es católico. Por lo menos la moral católica no la vive, no la pasó en el seminario. No la pasó. O se le olvidó y se inventó otra. Pero usted, para darse cuenta de eso, tiene que formarse, hermano. Y muchos dirán, cállese, padre Raúl, ahorita no hable de James Martin. ¿Pero por qué no hablo de James Martin si todos los medios hablan de James Martin? Unos lo ensalzan y le dan loas y otros los vuelven flecos. Pero una cosa sí es cierta. A ver, qué buen católico, que conoce su doctrina, como la moral católica, puede decirle a James Martin, bravo, 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 bravo. ¿Estás? Ok, perfecto. Como tú, nadie. No. Así de simple. Y por ahí vamos. Si uno se forma, entonces va entendiendo los conceptos de hermandad, los conceptos de inclusión, los conceptos de mujer, los conceptos, porque es que ahorita hay unos conceptos bien interesantes, los conceptos económicos, las cuestiones de libertades, todo eso, hermano, está hoy en día puesto y propuesto para que la gente se lo engulla, ¿no? Sin saber qué es lo que está comiendo. Y hay de que alguien levante la mano o diga algo porque ya es censurado y puesto en la palestra pública como insolente, como que no piensa, como alguien que está allí gritando y vociferando como Juan el Bautista, una voz que clama en el desierto. Y efectivamente eso le pasó a Juan el Bautista, que clamaba en el desierto, y cuando vio el pecado que estaba cometiendo Herodes con la señora Herodías, entonces le dieron muerte, porque hoy el que habla le dan muerte. Así de simple. Pero ¿qué podemos hacer si hay que decir estas cosas? Por favor, hermano católico, fórmese, hermano, gástese aunque sea media hora todos los santos días o 3 veces a la semana, media hora para que se informe, para que lea el catecismo de la iglesia, para que lea los documentos eclesiales, los documentos pontificios que hablan sobre el hombre, sobre el modernismo, sobre los masones, sobre la doctrina social de la iglesia. Lea esos documentos, tómese su tiempo, vaya a su parroquia, dígale al padre que los acompaña, háblenos de la Rerum Novarum, de la solicitud de Rei Socialis. Háblenos de los documentos que hacen referencia a toda esta realidad económica y social. Háblenos de la Humanae Vitae. Háblenos de la anticoncepción. Háblenos de la realidad que tiene, la enseñanza que tiene la Iglesia Católica en cuanto a las personas del mismo sexo. Hable con su párroco, y si su párroco se niega, pregúntele por qué. La labor nuestra es enseñar. O sea que no podemos decir, no, es que no tengo tiempo, que no tengo tiempo. Si es el tiempo para nosotros, que es la gente. ¿Cómo que no tengo tiempo? Es como decir, no tengo tiempo de celebrar misa, es más o menos decir lo mismo, no tengo tiempo de celebrar misa, estoy tan ocupado. Oiga, padre, ¿usted en qué se ocupa? Nuestra labor es enseñar al pueblo de Dios. Y para poder enseñar al pueblo de Dios, hay que oler a Cristo. Porque los que están oliendo mucho a abeja, ya no enseñan.
porque se metieron con las ovejas y ya se les olvidó enseñar. Tenemos que tener el olor a Cristo Jesús, el olor de santidad. Ay, pero decir estas cosas, Dios mío, ¿cómo ofende a muchos? Entonces todos se dejan llevar por esas frases de eslogan publicitarias, como clichés, y se dejan envolver y dicen todas las palabras que dicen los demás. Son como ovejas llevadas al matadero. Somos únicos e irrepetibles y el Señor nos dio cerebro, nos dio caletre para pensar, para discernir, para evaluar, para escuchar, para observar. Pero hoy nos están metiendo los dedos a la boquita. Y ya, por ejemplo, en Irlanda, pues no se puede ya celebrar la misa con público, o el culto público, como dicen, porque han aumentado los casos del COVID-19. En España van a volver a enclaustrar a la gente, porque también han aumentado los casos del COVID-19. Y eso va a empezar ahorita en noviembre y hasta mayo del año entrante van a mirar a ver si es posible quitar otra vez el encarcelamiento, entre comillas, de las personas en la casa. Pero eso sí, supermercados abiertos, centros de diversión abiertos, fábricas, todo el mundo trabajando como que piñón de engranaje para que no pare la industria. Pero eso sí, en la iglesia, ahí sí no pueden ir. A lo sumo 10. Las reuniones de grupo máximo 6. No se puede dar la comunión en la boca porque el contagio va a ser increíble. Y todo el mundo como ovejas llevadas al matadero, sí. Si no estamos despiertos, ¿qué clase de soldado? ¿A qué milicia pertenece usted? ¿Y qué piensa hacer en esto? Reúnase en su parroquia, reúnase con su grupo. A ver, estoy yo casi convencido que muchos están diciendo, unos están ahí ya divididos, unos son muy modernistas, otros son muy tradicionalistas, en buen español, unos ya perdieron la fe y otros la mantienen. Unos están con el padre tal que es tan bueno y otros están con el padre tal que es tan bueno. Están divididos. A ver, trate de hablar abiertamente de estos temas controvertidos que de estas 2 últimas semanas, a ver, o este último mes, a ver si ya en su parroquia fulanita, doña Filomena o don Pomponio con doña Clarita y doña Eduviges con el señor Julio, a ver si ya no están. No hables con aquella. ¿Por qué? Es que si tú supieras ya dijo eso, no me digas, sí. Ni se te va a ocurrir decir eso porque te van a tildar de... Es mejor que te calles porque si no, mejor dicho, te van a excomulgar. A ver si no. Realidades. Sí, yo sé que este lenguaje incomoda a algunos. Sí. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Que incomoda? Sí, claro. A mí también me incomodan muchas cosas que yo escucho de algo que yo digo, esto no es doctrina católica, esto no es enseñanza católica. Me incomoda también, yo tengo que aguantar. Pero tengo que seguir los lineamientos que enseñó Cristo Jesús. No se salga de la tradición, ni la Sagrada Escritura, ni el Magisterio. No se salga de allí. Si usted está allí, usted está en la verdad. Punto. Cuando escuche cosas que en las verdades absolutas no existen, por ejemplo, al decir que las verdades absolutas no existen,
que se está relativizando el Evangelio y se está relativizando a Cristo Jesús. Es decir, sí es importante, sí es un Dios, sí. Si tú lo ves como Dios, sí está bien, Dios. Pero yo tengo otra visión, quiere enredo. Conformamos un ejército, somos la iglesia militante y tenemos que trabajar mucho porque esto apenas está empezando. Y la peor batalla es algo que se llama apostasía. Punto. ¿Me lo inventé yo? No, eso está en la segunda de Tesalonicenses de San Pablo. Ahí está. Y la estamos viendo. Es que eso se ve clarito, muy clarito. Un gusto compartir con ustedes nuevamente. Que el Señor los bendiga dialogando con el Padre Raúl Sánchez.